Hoy muchos son los que parecen estar vivos, pero que muy en el fondo carecen de paz y vida plena. Pero no estamos solos. Hoy podemos encontrarnos una vez más con aquel que puede revivirlo todo. Porque la vida del cristianismo es un constante crecer. Revive. El proceso de reavivamiento y crecimiento espiritual. Octubre-noviembre 2021. Revive. Hola, buenos días familia, bienvenidos una vez más a nuestro devocional de cada mañana. Estamos en los 40 días de crecimiento espiritual y ya vamos avanzando por la gracia de Dios, día 19 de estos 40 días. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? Agradece al Señor que hoy te ha dado un nuevo día. Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo. En esta mañana te alabamos Señor porque tú eres bueno. Te adoramos, Padre, porque tú estás con nosotros. Gracias porque nos das salvación y nos das libertad. Y gracias por esta oportunidad de vivir más, un día más cerca del reino de los cielos. Gracias, Señor, porque tú siempre nos escuchas. Gracias porque tú siempre nos sustentas. Y gracias porque tienes una familia hermosa para con nosotros, tu iglesia y también los miembros de la familia de cada uno de nosotros. Bendícenos, Padre, te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. El día de hoy estaremos continuando el devocional que vimos ayer. Ayer estuvimos hablando de que cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces vamos a testificar. Hoy vamos a hablar la segunda parte y es la necesidad que tú y yo tenemos de estar bautizados por el Espíritu Santo para testificar. Primero, ¿por qué? Porque si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿de qué vamos a hablar? Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para poder testificar. De acuerdo a la experiencia que tú y yo tengamos con Dios, de acuerdo al tiempo que tú y yo pasemos con Dios, de acuerdo a los milagros y las respuestas contestadas que Dios nos da. Eso vamos a tener, de eso vamos a hablar, de eso vamos a pensar. Eso es lo que vamos a testificar y a compartir, porque es la experiencia a diario que estamos teniendo con Dios. Ahora, si tú y yo no pasamos tiempo con Dios, no dedicamos tiempo a la oración, no dedicamos tiempo a conocer más a Dios, entonces no tendremos nada que contar, nada que decir, nada que compartir. Pero ten algo seguro, cuanto más tiempo tú y yo pasemos con Dios, cuanto más tiempo tú y yo estemos a solas con Dios y veamos a Dios obrar, veamos su mano poderosa haciendo milagros y haciendo proezas en nuestra vida, en los pequeños detalles, en las cosas quizás que a veces nos pasaban desapercibidas y ahora estamos atentos y vemos cómo Dios está obrando. Vemos cómo Dios nos está cuidando. Vemos cómo Dios nos está librando de situaciones complejas o de tentaciones o incluso de situaciones peligrosas. Entonces, eso es lo que vamos a compartir con los demás. Antes de la mujer samaritana, que ya la hemos mencionado en los devocionales, ir y hablar a toda la gente ahí en Samaria, la mujer samaritana primero se encontró con Jesús. Antes de ese paralítico de Bethesda, ir y contar a la gente que alguien lo había curado, que alguien lo había sanado, que alguien le había dado después de 30 y tantos años ahí postrado y que alguien le había dado la libertad de esa inmovilidad que tenía, él tuvo primero que encontrarse con Jesús para contar ese milagro. Él no fue y empezó a contar el milagro. ¿Por qué? Porque no se había encontrado con Jesús antes. Fue después. Y pasa lo mismo contigo y conmigo. Jesús, antes de salir a testificar de las obras del Padre, Jesús pasaba madrugadas completas. Y lo voy a repetir siempre, porque ese es nuestro mayor ejemplo. Jesús pasaba madrugadas completas orando al Padre, llenándose, que la copa estuviera rebosando para luego compartir como cisternas
que rebosan y luego compartimos de lo que estamos llenos, compartimos de las experiencias que hemos tenido con el Señor. Y la verdad que para que nosotros testifiquemos, es necesario el bautismo del Espíritu Santo. Es necesario porque en el Nuevo Testamento, así como también en el Antiguo Testamento, pero sobre todo en el Nuevo Testamento, encontramos muchísimas experiencias de cómo fue necesario el bautismo del Espíritu Santo para testificar. Lo vemos en el ejemplo de Jesús. Lucas nos cuenta en su libro que Jesús se bautizó por agua, en agua. Y cuando Jesús se bautiza en el agua, dice que Cristo oró y descendió el Espíritu Santo sobre él. Esto los cuentan los tres evangelios. Lucas lo cuenta de una forma más detallada, pero los tres evangelios lo cuentan. Dice Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una sola voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Desde ese momento en adelante, Lucas dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! Esto es una maravilla. Y ministró con el poder del Espíritu. O sea, el ministerio de Jesús fue basado en el poder del Espíritu Santo. Y casi siempre lo aclaro, porque muchas veces nosotros vemos a Jesús como 100% Dios, y obviamente lo era, pero también tenemos que verlo como 100% humano, porque también Cristo se humanó, se hizo hombre, se rebajó a la condición de hombre. Filipenses capítulo 2. Y esto nos da una enseñanza, y es que Jesús, las obras que hacía, las hacía por el poder del Espíritu Santo. Y las obras que Jesús hizo, él mismo nos dijo: vosotros podéis hacer obras más grandes, porque el poder del que yo dispongo, vosotros también disponéis. Y yo alabo el nombre de Dios. Esto es maravilloso. Tú y yo disponemos de ese poder y está a nuestra disposición. Es como un regalo que está reservado. Tú solo tienes: hola, soy Francisco. He venido a recoger mi bendición, he venido a recoger mi regalo. Y si lo haces sinceramente de corazón y cada mañana, porque ese regalo es cada mañana. Filipenses también nos dice: confirmándoos. ¿Qué quiere decir? Que es cada mañana que nosotros, tú no te ha pasado cuando vas al trabajo o has visto en alguna serie o película que en las grandes industrias, cuando entras al trabajo, tienes que pasar tarjeta. Hoy en día en las muchas más pequeñas, las pymes, lo que haces es firmar tu hora de llegada. Pero las grandes empresas y la mayoría ya aquí en Europa, lo único que haces es cuando llegas, toma tu tarjeta, la pasas y queda registrado nombre y el horario cuando entraste. Pues el texto del cual os hablaba, confirmándoos cada día, habla de una confirmación diaria, venir ante la gracia y ante la presencia de Dios every day, all time, todo el tiempo, cada día. ¿Por qué? Porque la búsqueda de Dios es el pan de cada día. Danos el pan nuestro de cada día. Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Cuando tú y yo somos llenos del Espíritu Santo, ahora ese Espíritu es quien nos traza el camino, quien nos traza los planes, quien nos guía y nos dice: este es el camino, andad por él. Y ten la certeza, ten la seguridad, que si es el Espíritu Santo que te guía, que traza tus caminos, las cosas van a salir bien. Gloria a Dios. Si es el Espíritu Santo que va delante de ti, hermano, confía, las cosas van a ir bien. Y aunque ahora no parezcan que tengan sentido, aunque ahora no parezca que es el camino correcto, o es lo mejor o es lo más guay, ten la seguridad
que si tienes paz y que si tienes gozo, porque el Espíritu Santo te está guiando y tienes la seguridad de que lo hace el Espíritu Santo por muchas dificultades que haya, por muy feo que parezca el camino ahora, por muy chungo que parezca y complejo la situación que estás pasando, oye, confía, es el Espíritu Santo quien está guiando. Y si el Espíritu Santo guía, vas a llegar al lugar propuesto, al lugar de destino, a la meta que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Es a saber la mejor de todas, estar con Jesús, es la salvación, es el cielo. Esto lo que estamos pasando es temporal. Vendrán momentos mejores. Y esto no es una utopía, esto no es un mensaje con una esperanza vacía. Dios lo ha prometido. Y si el Espíritu Santo nos está guiando, confiemos, confiemos, porque el Espíritu Santo nos va a llegar a puerto seguro. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Eso nos lo dice Lucas 4:14, al versículo 14. Ningún texto antes de Lucas 4:14 nos habla de que antes de Jesús ser lleno del Espíritu Santo o antes de su bautismo, y no solo el bautismo por agua, estamos hablando del bautismo, de ese bautismo espiritual, de ese Espíritu Santo. Ningún texto antes de eso dice o registra ningún ministerio de Cristo. Además, no se cuenta ningún seguidor que haya seguido a Jesús o haya sido atraído por él. Ahora bien, inmediatamente al bautismo de Jesús, inmediatamente después de ser llenos del Espíritu Santo, se nos dice, se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Porque es así familia. Cuando tú y yo somos llenos del Espíritu Santo, entonces el Evangelio se expande por medio de nosotros, por medio de nuestra experiencia, por medio de nuestra vida. Jesús conocía la importancia y Jesús conocía la necesidad del ministerio y el de ser lleno del Espíritu Santo. Tú no puedes pretender testificar, tú no puedes pretender tener un gran ministerio, ser un hombre o una mujer de Dios, ser una familia de Dios, cuando no buscamos esas experiencias del Espíritu Santo en la individualidad, en lo privado, en nuestro cuarto de guerra. Tenemos que pedirle a Dios en lo privado que nos llene y luego en lo público vamos a tener que entregar. Hay una experiencia muy bonita y con esta quiero terminar. Y no lo comente el devocional, pero es que me flipa muchísimo. ¿Os acordáis en Juan capítulo 6? Juan capítulo 6 cuenta una experiencia milagrosa y es la multiplicación de los panes y los peces. Ahí nos dice que quienes sirvieron los panes y los peces fueron los discípulos. Y hay una dinámica muy bonita después de Jesús multiplicar prácticamente de la nada, o sea, materia prima mínima para alimentar a una sola familia. Jesús alimenta a 5,000 familias, 5,000 hombres, cabeza de familia, incluyendo a las mujeres y a los niños. Estamos hablando casi 20,000 personas, mínimo 15,000 con un solo hijo. Imagínate. Ahora bien, el énfasis no está ahí. El énfasis está en que después de que Jesús servía la canasta llena de pan, los discípulos iban y le entregaban. Y esa dinámica se repetía durante varias horas y horas. ¿Por qué? Porque tenían que repartir a todas las familias. Y entonces Jesús les llenaba la canasta y ellos iban y entregaban. Cuando se les acababa, volvían, Jesús les llenaba la canasta de pan y peces, pescado, y ellos iban y lo entregaban a la familia. Hoy en día es lo mismo. Si quieres entregar algo espiritual, si quieres entregar bendición de Dios, si quieres ser una canasta llena de alimento espiritual para entregar a otros, a las familias, a los necesitados, a los hambrientos, tienes primero que ir a Jesús. Cuando Jesús llena tu canasta de panes y pescados, peces, entonces tú vas a estar lleno del Espíritu Santo, vas a estar lleno de Jesús, lleno de experiencia, lleno de milagros que podrás contar a tus vecinos, a tus compañeros, a tu familia. Y entonces cuando vas y entregas y cuentas y compartes y testificas,
Porque testificar es contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, cuando entregas eso, vuelves a Jesús y Jesús vuelve a llenar tu canasta. Y Jesús la va a llenar a tal punto que va a sobrar. Y otras personas, por tu testimonio, por tu ejemplo, por ver cómo tú sirves ese alimento, esa testificación, van a seguir a Jesús. Por ver la abundancia, van a seguir a Jesús. Por ver cómo tú te has fortalecido en Él, van a seguir a Jesús. Eso es testificar. Que Dios nos ayude, familia querida, a llenarnos de Dios, de su Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, ¿de qué hablamos? Pedro mismo lo dijo. ¿A quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué otro camino podremos seguir sin Dios? ¿Dónde estaríamos hoy si no hubiera sido por su gracia, por su amor, por su salvación? ¿Qué sería de ti, de mí, si su gracia nos hubiera alcanzado? Busquémoslos, busquemos su amor, busquemos su gracia, busquemos su Espíritu Santo como, como si fuera agua en el desierto, como cual niño hambriento viene ante su mamá. Mamá, dame comida, estoy hambriento. Como cual siervo brama en el desierto. Padre bueno, aquí estamos tus hijos. Te damos gracias por esta maravillosa oportunidad de conocerte, de servirte, de llenarnos de ti, de tu Espíritu Santo para compartir con otros. Gracias, Señor. Bendícenos siempre y haz de nosotros unos siervos tuyos que testifiquen de ti donde quiera que vayamos. Pero sobre todo, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Que cada mañana vengamos ante ti, vengamos ante tu gracia y nos llenemos de ti. Durante el día vamos a poder tener experiencias, milagros. Vamos a tener, Señor, ese contenido espiritual que compartir con los demás, tu palabra, las victorias que tú nos das cada día, esperanza, fe, amor, paz para compartir con los demás. Gracias, Señor. Llénanos hoy de ti. Llénanos de tu Espíritu Santo. Bautízanos, Padre bueno, porque hoy queremos compartirte con los demás, llevarte donde quiera que vayamos. Gracias, Padre. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que seas lleno hoy del Espíritu Santo. Que donde quiera que vayas y con quien te juntes, puedan notar en ti que has estado en la presencia de Cristo. Estás lleno del Espíritu Santo. Que así sea. De la manera que te llenas en la mañana, vas a sobrevivir durante el día. Llénate bien para que no tengas hambre. Cuídate mucho. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Bendecido día. De Cristo. Estás lleno del Espíritu Santo. Que así sea. De la manera que te llenas en la mañana, vas a sobrevivir durante el día. Llénate bien para que no tengas hambre. Cuídate mucho. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Bendecido día.